¿Te sientes atrapado en tu cabeza? ¿Vuelves una y otra vez a los mismos pensamientos que no te dejan en paz? Respira. Estás a punto de entrar en un espacio diferente. En un mundo donde la ansiedad se ha convertido en el lenguaje silencioso de millones, los estoicos dejaron un mapa. Un manual para la mente. Un faro que sigue brillando más de 2000 años después. No eran superhumanos, pero entendieron algo esencial. No siempre puedes cambiar lo que sucede fuera, pero siempre puedes decidir cómo lo vives dentro. Este vídeo no es solo un mensaje motivacional. Es una serie de 15 herramientas prácticas y filosóficas para reorganizar tu mente, recuperar tu centro y caminar con más claridad incluso en los días más oscuros. Si alguna vez te sentiste agobiado por el futuro, paralizado por la incertidumbre o consumido por el juicio ajeno, este mensaje es para ti. Y antes de comenzar, solo te pido 3 cosas muy simples pero importantes. Deja tu like, eso ayuda a que este mensaje llegue a quien más lo necesita. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y escribe en los comentarios. Hoy elijo la calma. Para que este sea también tu compromiso personal con una mente más fuerte y en paz. Ahora sí, empecemos. Lección 1. Suelta lo que jamás estuvo en tus manos. ¿Cuántas veces has perdido la calma intentando controlar lo que nunca dependió de ti? Es como intentar atrapar el viento con las manos, inútil, desgastante, frustrante. La mente, cuando no es entrenada, se convierte en un campo de batalla que lucha contra la realidad, queriendo anticipar, retener, dominar. Pero en esa lucha invisible, el único derrotado eres tú. No puedes controlar lo que otros piensan. No puedes impedir que algo salga mal. No puedes evitar los imprevistos, ni los juicios, ni detener el paso del tiempo. Y cuanto más te resistes a eso, más te hundes en la ansiedad. Marco Aurelio, emperador de Roma y sabio estoico, lo entendió hace más de 2000 años. En sus meditaciones escribió: tuve un buen día porque descarté la ansiedad. No la reprimió, no la evadió. Simplemente la descartó, porque comprendió que no venía de afuera, sino de adentro. Ahí está la verdadera enseñanza, no es el mundo lo que te quita la paz, son tus pensamientos aferrándose a lo incontrolable. La ansiedad nace del apego. Y para soltarla, no necesitas huir. Solo necesitas ver con claridad y decirte con firmeza: esto no depende de mí. Y por eso, lo suelto. Recuérdalo cada vez que tu mente se acelere. Cada vez que el pecho se te cierre. Ese pensamiento, repetido con convicción, se convierte en el primer acto de libertad. Dejar de cargar lo que no es tuyo. Ahí comienza la verdadera paz interior. Lección 2. La aceptación no es debilidad, es madurez emocional. Epicteto lo dijo con claridad. Si no deseas lo que no depende de ti, no tendrás motivo para preocuparte. Y aunque suena simple, es una de las enseñanzas más potentes que jamás se han escrito. Porque la ansiedad rara vez nace del presente. No es lo que está ocurriendo ahora lo que te altera. Es la brecha entre lo que imaginaste que debía pasar y lo que realmente está pasando. Es el conflicto silencioso entre tu ideal y la realidad. No es el retraso en una reunión lo que te angustia, ni el mensaje que nunca llegó, ni el cambio de planes a última hora. Lo que duele es la expectativa no cumplida, el guión interno que tú mismo escribiste y que la vida se niega a seguir. Un estudiante que aún no sabe su resultado, pero ya está atrapado en pensamientos de fracaso. Una madre que intenta controlar cada detalle por miedo a lo incierto. Un emprendedor que se adelanta mentalmente a todos los escenarios posibles, agotándose sin necesidad. Todos tienen algo en común, quieren que la vida se comporte como un sistema predecible, cuando en realidad, la vida es movimiento, sorpresa, caos y renovación constante. Por eso, la aceptación no es pasividad. Es poder. Es tener la lucidez de decir: haré lo que está en mis manos, y lo que no, lo entrego. Marco Aurelio lo expresó con sabiduría. Cuando te liberas de las impresiones que alteran tu mente, del miedo al futuro y de las heridas del pasado, encuentras en ti mismo una esfera serena, perfecta, en paz. No siempre lo lograremos. Pero cada vez que soltamos el control que nunca tuvimos, cada vez que aceptamos sin resistencia, sin exigir, damos un paso hacia la calma. La ansiedad no es debilidad. Es una señal. Una señal que te dice que hay algo que debes soltar, no controlar. Aceptar no es resignarse. Es dejar de luchar con lo que no puede cambiarse. Y cuando haces eso, cuando bajas la espada contra la realidad ya no puede herirte. Lección 3. Enfrenta tus miedos hasta que se vuelvan pequeños.
La ansiedad rara vez proviene del dolor real. Nace del miedo a sentir dolor. Del terror anticipado a lo que podría pasar, incluso cuando nada ha pasado aún. Surge de imaginar la caída antes siquiera de atreverte a subir, de temer perder lo que tienes, sin haberte permitido disfrutarlo por completo. Séneca lo entendió como pocos. A pesar de ser uno de los hombres más poderosos y ricos de Roma, practicaba algo que hoy muchos considerarían una locura. Dormía en el suelo, comía lo justo, vestía ropa simple y vivía por días como si no tuviera nada. ¿Por qué lo hacía? Porque comprendió una verdad incómoda. La mente se fortalece no cuando se protege, sino cuando se expone. Cuando te enfrentas voluntariamente a lo que más temes, ocurre algo poderoso. Descubres que aquello que parecía monstruoso era solo un espejismo. Una imagen inflada por tu mente, no por la realidad. Séneca lo decía así. ¿Era esto lo que tanto temías? Y tras enfrentarlo, la respuesta solía ser: no, no era tan grave como creí. Los estoicos sabían que lo que más da miedo no es la pérdida, sino la idea de perder. Y por eso se entrenaban en la renuncia voluntaria. No por masoquismo, sino por sabiduría. Porque quien acepta la impermanencia no se aferra con desesperación. Vive más ligero. ¿Tienes miedo de perder tu trabajo? Vive por un mes con lo mínimo. Descubre tu ingenio. ¿Temes la soledad? Pasa tiempo contigo mismo. Escucha tu alma sin distracciones. ¿Temes fracasar? Lánzate a algo nuevo, equivócate en público y verás que el mundo no se detiene. La verdadera libertad no está en evitar la pérdida. Está en perder el miedo a perder. Muchos creen que el éxito trae paz. Pero algunos de los más exitosos viven en un pánico constante por no saber soltar. Como advirtió Séneca. La esclavitud también vive bajo mármol y oro. La paz no viene de lo que posees, sino de lo que estás dispuesto a soltar. Y eso solo lo consigue quien ha entrenado el alma para no depender de nada externo. Cuando ya no necesitas que todo salga perfecto para estar en paz, entonces eres verdaderamente fuerte. Porque sabes que puedes volver a empezar, cuantas veces sea necesario, sin perderte en el intento. Lección 4. Camina hasta que la mente se calme. Los antiguos decían: solvitur ambulando. Se resuelve caminando. Una frase breve, pero poderosa. Y en estos tiempos de ansiedad y prisa, casi olvidada. Cuando la mente se acelera, da vueltas, se atrapa en su propio ruido. El cuerpo, con toda su sabiduría silenciosa, guarda la respuesta. Muévete. No para escapar, sino para reencontrarte. Cuando te sientas abrumado, sal a caminar. Cuando no sepas qué hacer, camina. Cuando la discusión con alguien que amas te deje sin palabras, invítalo a caminar contigo. Caminar es un acto simple, pero sagrado. Es movimiento que no exige esfuerzo. Es un ritmo que te devuelve al presente. Paso a paso, el ruido mental se afloja, las emociones bajan el volumen. Y sin darte cuenta, vuelves a respirar con más profundidad. Séneca lo sabía. Decía que la mente necesita entregarse a largas caminatas errantes o terminará por romperse. Y tenía razón. Porque cuando el cuerpo se mueve, el alma se ordena. Y cuando el alma se ordena, la ansiedad pierde fuerza. Caminar es más que ejercicio físico. Es un ritual de claridad. Un espacio para que lo interno se reorganice sin forzarlo. Los grandes pensadores de la historia lo practicaban. Los filósofos caminaban mientras enseñaban. Los monjes meditaban en movimiento. Los líderes tomaban decisiones al recorrer jardines y senderos. Ellos sabían que la solución no viene de apretar más el pensamiento, sino de fluir con más presencia. Imagínalo así. Tu mente es como un vaso con agua turbia. Cuanto más lo agitas, más confusión. Pero si lo dejas reposar, la claridad regresa sola. Caminar es ese reposo activo. Es permitir que el pensamiento decante en lugar de forzarlo. Así que la próxima vez que la ansiedad te ahogue, no trates de resolverlo todo con prisa. Solo haz esto. Da un paso. Solo uno. Y luego el siguiente. Y quizá, con cada paso, también llegue la calma que estabas buscando. Porque a veces, el camino no se encuentra en la cabeza. El camino está en los pies. Lección 5. Si estás preparado, lo inesperado no te destruye. Hay golpes que duelen más por sorpresa que por fuerza. Y los estoicos lo sabían. Un golpe anticipado duele menos, decía Séneca. Por eso practicaban un ejercicio mental poderoso. La premeditatio malorum, la premeditación de las dificultades.
No se trataba de vivir con miedo, sino de fortalecer la lucidez. Imaginar lo que podría salir mal, no para sufrir por adelantado, sino para evitar ser destruido por lo inesperado. Imagina un marinero que solo ha navegado en aguas tranquilas. Cuando llega la tormenta, entra en pánico. Pero quien entrenó en la tempestad, quien ajustó las velas en el viento y preparó su barco para lo peor, ese enfrenta las olas con firmeza. Lo mismo ocurre con tu mente. Si crees que todo siempre saldrá bien, vives vulnerable. Basta una mala noticia, una pérdida, un cambio de planes, y todo se derrumba. No porque la vida sea cruel, sino porque nunca entrenaste tu interior para lo incierto. Ahora, cuidado. Prepararse no es lo mismo que vivir en alerta. Como también decía Séneca, quien sufre antes de tiempo, sufre 2 veces. El objetivo no es alimentar la paranoia. Es cultivar la serenidad. Es ver las posibilidades difíciles con coraje. Para que si un día llegan, ya no te encuentren desprevenido. Napoleón tenía un hábito. Obligaba a sus generales a preguntarse varias veces al día. ¿Y si el enemigo aparece ahora? ¿Y si todo cambia en este instante? No por miedo, sino por estrategia. Porque cuando anticipas con calma, actúas con más sabiduría. Tu paz ya no depende de que todo salga como lo planeaste, sino de tu capacidad de adaptarte con firmeza. Imagina esto. Pierdes un cliente, se cae una oportunidad, cambia un plan. Respiras profundo y piensas. Ya había contemplado esta posibilidad. No me rompe. Me ajusto. Sigo. Eso es poder interior. Eso es lo que diferencia a quien vive atrapado en la ansiedad, de quien se mueve con dirección, incluso en medio del caos. Cuando entrenas tu mente para lo incierto deja de asustarte. Y tú, te vuelves más libre. Lección 6. Pedir ayuda también es una forma de fortaleza. La ansiedad es astuta. Te susurra que lo que sientes es lógico, que no hay salida, que estás solo, y que así debe ser. Pero ese es uno de sus mayores engaños. Porque cuando sacas tus pensamientos del silencio y los pones en palabras, algo cambia. Lo que parecía un monstruo se revela como una emoción humana. Y lo humano, se puede comprender. Se puede sanar. Hay quien cree que ser estoico es resistir todo en soledad. Que pedir ayuda es una señal de debilidad. Pero eso no es estoicismo, es orgullo disfrazado de fuerza. Marco Aurelio se escribía a sí mismo para entenderse. Séneca intercambiaba cartas con amigos cercanos. Y Epicteto enseñaba rodeado de otros buscadores de sabiduría. Los sabios no se aíslan. Aprenden a reconocer cuando necesitan apoyo. Porque la verdadera fortaleza no está en cargar todo tú solo, sino en saber cuándo abrirte para aligerar el peso. Hablar no te debilita. Te libera. Pedir ayuda no te hace menos fuerte. Te recuerda que no tienes que luchar en silencio. Si estás atrapado en pensamientos que no te dejan en paz, en noches largas sin descanso, en emociones que parecen sin forma, no te calles. No te encierres. No te castigues. Habla con alguien. Un amigo, un familiar, un profesional. No porque no seas capaz, sino porque mereces claridad. Mínimo, mereces paz. Hasta los más sabios buscan consejo. Hasta los más fuertes necesitan contención. Y tú no eres menos por necesitarlo. Lección 7. Suelta el control. No resistas. No alimentes el dolor. Piensa en cuántas veces algo te dolió tanto que parecía el fin del mundo. Y ahora, con el tiempo, incluso puedes contarlo como una anécdota. Sobreviviste. Creciste. Y hasta lograste reírte de eso. En el momento parecía insoportable. La mente se cerró. El pecho se apretó. Te hiciste 1000 preguntas que no tenían respuesta. Y sin darte cuenta, empezaste a sufrir 2 veces. Una por lo que pasó, y otra por todo lo que tu mente construyó alrededor de ese dolor. Marco Aurelio lo expresó con una claridad brutal. No necesitas permitir que eso te perturbe. Puedes simplemente dejarlo ser. Eso no significa ignorar lo que sientes. Significa no aferrarte al sufrimiento más de lo necesario. Dejar de castigar la mente por lo que ya fue. No convertir una herida en una prisión permanente. Sí, duele. Sí, fue duro. Pero no estás obligado a cargarlo para siempre. Siente lo que tengas que sentir. Y luego, suéltalo. Como quien respira hondo después de una tormenta. Como quien decide dejar de nadar contracorriente. Y se permite flotar por un momento en la aceptación.
Soltar no es debilidad. Es sabiduría. Es saber que hay cosas que ya cumplieron su función. Y que seguir aferrado solo desgasta. Algún día mirarás hacia atrás y entenderás. Esa caída te dio madurez. Esa pérdida te dio claridad. Y ese dolor, por más injusto que haya sido, te moldeó en algo más fuerte, más consciente y más real. Lección 8. Ama tu destino. Porque todo lo que llega, te está moldeando. Epicteto dejó una enseñanza que todavía resuena con fuerza. No pidas que las cosas sucedan como tú deseas. Desea que sucedan como deben suceder, y encontrarás la paz. Esa frase encierra el corazón del pensamiento estoico. Y siglos después, Nietzsche la resumiría en 2 palabras que lo cambian todo. Amor fati, el amor por el destino. Pero cuidado. Amar el destino no es resignarse. No es conformarse con lo injusto ni aceptar pasivamente una vida sin propósito. Es ver cada evento, incluso los más dolorosos, como parte del proceso que está forjando tu carácter, tu claridad y tu grandeza. Marco Aurelio lo ilustraba con una imagen poderosa. Todo lo que es arrojado al fuego alimenta la llama. Pérdidas, errores, rechazos, obstáculos. Todo puede convertirse en energía. Todo puede nutrir tu fuerza interior. Amor fati es dejar de resistir lo que ya es. Es soltar el deseo de que el pasado sea otro. Es dejar de huir de lo que te formó. Porque cuando miras hacia atrás con sabiduría, entiendes. Eso que dolió también te despertó. Eso que parecía romperte, te estaba puliendo. Y eso que querías evitar, te acercó a lo esencial. Amar tu destino es reconocer que todo lo que has vivido, incluso lo más duro, forma parte de tu historia. Y puede volverse parte de tu legado. No es solo aceptar. Es transformar, crecer, iluminar. Porque la libertad más profunda nace cuando dejas de pelear con la realidad y comienzas a verla como aliada en tu evolución. Ama lo que es, incluso cuando duele, porque estás siendo esculpido. Y tu mejor versión se forja en el fuego. Lección 9. Recupera tu luz. Recuerda dónde sí tienes poder. La ansiedad tiene una forma sutil pero devastadora de agotarte. Se alimenta de lo que no puedes resolver. Te hace pensar sin descanso, repetir el mismo diálogo interno una y otra vez. Buscar respuestas en 1000 lugares, sin encontrarlas en ninguno. Y mientras tanto, algo se apaga dentro de ti. Tu claridad, tu energía, tu luz. Pero los estoicos lo dejaron claro. Hay una división esencial que debes aprender a hacer todos los días. Lo que puedes controlar, y lo que no. Y en esa distinción, está tu libertad. Así que haz una pausa y pregúntate con honestidad. ¿Dónde está mi verdadero poder ahora? No puedes controlar si alguien te acepta o no. No puedes cambiar lo que otros piensan. No puedes detener los imprevistos, ni deshacer el pasado. Pero sí puedes elegir tu actitud, tu enfoque, tus pensamientos y tus acciones. Epicteto lo decía sin rodeos. No nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Ese juicio que haces puede ser tu prisión, o tu medicina. Puede hundirte, o despertarte. Cuando eliges dejar de alimentar el drama. Y empiezas a practicar la disciplina del enfoque. La ansiedad pierde fuerza. Porque ya no está absorbiendo tu energía. Ahora estás dirigiendo esa energía hacia lo que sí depende de ti. Y no necesitas resolverlo todo. Solo necesitas recuperar la dirección. Un pequeño paso en el terreno correcto puede devolverte el suelo, la fuerza y la luz. Así que cuando sientas que tu mente se acelera, repítelo con firmeza. Esto no está en mis manos. Pero esto otro sí. Y aquí es donde voy a actuar. Ahí comienza la transformación. Ahí empieza el regreso a ti. Porque el verdadero poder no está en cambiar el mundo, sino en cambiar tu respuesta ante él. Y cuando haces eso, la luz que parecía perdida, vuelve a brillar desde adentro. Lección 10. No seas tan duro contigo. También mereces compasión. Se cuenta que Cleantes, uno de los sabios del estoicismo, iba caminando por las calles de Atenas cuando se cruzó con un hombre alterado. Hablándose con furia, insultándose, llamándose idiota por haber fallado de nuevo. Esa escena, aunque antigua, es más actual que nunca. Porque todos hemos sido ese hombre. Todos conocemos esa voz implacable que aparece cuando fallamos. Cuando no alcanzamos nuestras expectativas. Cuando la frustración se convierte en autoataque. Pero Cleantes no lo juzgó. Se acercó con calma, puso una mano en su hombro y le dijo:
Solo quiero recordarte que no le estás hablando a una mala persona. Esa frase es un acto de ternura. Es un espejo donde también deberíamos mirarnos. Porque detrás de cada error, detrás de cada caída, hay alguien que está intentando. Alguien que no se ha rendido. No necesitas destruirte para evolucionar. El cambio auténtico no nace de la culpa ni de la humillación. Nace de la responsabilidad, la claridad y la compasión. Sí, sé firme con tus decisiones. Sé disciplinado con tus hábitos. Pero no olvides ser suave con tu alma. Porque la autoexigencia sin amor solo multiplica el dolor. El mundo ya es bastante exigente. No te conviertas en otro enemigo dentro de ti. Sé tu refugio. Sé tu guía. Sé tu mejor aliado. Recuerda, incluso el más sabio de los estoicos, sigue siendo humano. Y la verdadera fortaleza no está en castigarse por fallar, sino en seguir adelante con amabilidad, sabiendo que mereces mejorar, sin dejar de tratarte con respeto. Lección 11. Deja de sufrir por lo que aún no ha sucedido. La vida ya trae consigo suficientes desafíos como para agregarle cargas imaginarias. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hace la ansiedad. Te arrastra hacia futuros que aún no existen. Te encierra en escenarios que quizá nunca ocurran. Y te hace sentir el peso de dolores que todavía no han llegado. Séneca lo dijo con una claridad inquebrantable. Quien sufre antes de tiempo, sufre más de lo necesario. Y es que no es la realidad la que te rompe. Es el hábito de vivir en ella, antes de que suceda. Anticipar no es malo. Tener planes, prepararte, pensar con previsión, eso es sabiduría. Pero vivir con miedo, imaginar tragedias y castigos antes de tiempo, eso no es previsión, es autolesión mental. Estás peleando guerras invisibles. Y aunque afuera todo esté en calma, dentro de ti hay batalla. ¿Por qué? Porque tu mente se adelantó al dolor. Porque en lugar de vivir el presente, estás hipotecando tu paz por lo que podría pasar. Pero aquí está el principio estoico que lo cambia todo. Lo único que exige tu presencia es el ahora. No mañana. No el próximo mes. No lo que tal vez nunca suceda. Así que cuando sientas que la ansiedad te atrapa, hazte una pregunta simple pero poderosa. ¿Esto está ocurriendo ahora, o solo en mi cabeza? Y si la respuesta es todavía no, entonces suéltalo. Respira. No tomes prestado un sufrimiento que aún no te pertenece. Cuando llegue el momento, si llega, tendrás la fuerza necesaria para enfrentarlo. Pero hoy mereces ligereza. Hoy mereces caminar sin cadenas invisibles. Porque solo quien aprende a estar presente vive con verdadera libertad. Lección 12. Deja de contarte historias que te debilitan. Epicteto lo expresó con absoluta claridad. No son las cosas en sí las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y en esa frase yace uno de los mayores secretos de la libertad mental. No es lo que te dijeron. Es lo que tú decidiste creer sobre lo que te dijeron. No es lo que ocurrió. Es el juicio que tú construiste sobre ese hecho. Y muchas veces ese juicio se convierte en una jaula invisible. Crees que te ignoraron, pero en realidad te estás diciendo a ti mismo, no soy importante. ¿Fallaste en algo? Y ya te convenciste de que eres incapaz. Perdiste una oportunidad. Y decidiste creer que nunca vendrá otra. Eso no es la realidad. Eso es el relato que construiste encima de ella. La mente tiene esa capacidad. Convertir una simple experiencia en una historia completa que te hunde o te eleva. Pero también tienes otro poder, el de interrumpir esa narrativa. De preguntarte con sinceridad, ¿qué historia me estoy contando ahora? ¿Y a dónde me está llevando? No se trata de negar lo que sucedió, sino de dejar de repetir versiones que solo alimentan tu dolor. Cada historia interna es como una semilla. Si siembras juicio y derrota, cosecharás miedo y estancamiento. Pero si siembras reflexión y fortaleza, vas a crecer, incluso desde lo que dolió. Puedes mirar un error y decidir que fue un fracaso. O puedes mirarlo como la lección que te hará más fuerte. Puedes vivir desde el resentimiento. O puedes reescribir esa historia con sabiduría. La mente narra. Pero tú eliges el tono, el enfoque y el significado. Y cuando eliges una narrativa más justa, más lúcida, no solo cambia tu forma de pensar, cambia tu vida. Lección 13. Usa tu energía para resolver, no para sabotearte. ¿Alguna vez has notado lo creativa que puede ser tu mente, pero en tu contra? Diseñas conversaciones que jamás ocurrieron. Te anticipas a juicios que nadie expresó.
Construyes tragedias con lujo de detalles, como si fueras el guionista de una obra dramática que solo existe en tu cabeza. Y lo más irónico es que estás usando una de las herramientas más poderosas del universo, tu mente, para debilitarte. Epicteto lo dejó claro. Nuestra mente es una herramienta poderosa. Pero esa herramienta, como cualquier otra, puede construir o destruir. Y muchas veces, la ansiedad no es más que imaginación mal enfocada. Nunca imaginas que vas a lograrlo. Ni que serás bien recibido. Ni que las cosas pueden salir mejor de lo que esperas. Siempre estás visualizando el peor escenario. Como si tu mente solo supiera sembrar miedo. Pero aquí está la clave, la energía es la misma. La diferencia está en dónde decides colocarla. ¿Qué pasaría si utilizaras esa misma imaginación para visualizar valentía, claridad y soluciones? ¿Qué cambiaría si en lugar de anticipar fracasos, te entrenaras para construir caminos? Tu mente puede ser un campo de batalla. O puede ser un terreno fértil para sembrar nuevas realidades. La próxima vez que notes que estás alimentando pensamientos oscuros, detente. Respira. Y redirige tu energía. De la preocupación a la acción. Del miedo a la construcción. Del caos a la estrategia. No es cuestión de apagar la mente. Es cuestión de aprender a pilotarla. Y cuando lo logras, la ansiedad ya no tiene poder. Porque tú has decidido ocupar ese espacio con algo más fuerte. Determinación, conciencia y propósito. Lección 14. Ten un recordatorio cerca y vuelve a él cuando lo necesites. Marco Aurelio escribió. No es el evento lo que causa tu ansiedad, es el juicio que haces sobre él. Y si el juicio es tuyo, entonces también lo es el poder de liberarte. El estoicismo no es una fórmula mágica que convierte a las personas en estatuas de piedra sin emociones. Es una práctica diaria. Un recordatorio constante. Una brújula interna que te señala, incluso en medio del caos. Que tú todavía puedes elegir cómo responder. Y en esos momentos donde la ansiedad aprieta. Cuando parece que todo escapa de tus manos. Necesitas algo a lo que regresar. Una frase, una idea, un símbolo. Que te recuerde quién eres cuando estás en calma. Que te devuelva al presente. Que te recuerde, tengo poder sobre mis pensamientos. No sobre todo lo que ocurre, pero sí sobre cómo lo interpreto. Cada vez que el corazón se acelere, hazte esta pregunta con total honestidad. ¿Esto depende de mí? Si no depende, suéltalo. Si depende, actúa. Pero actúa con claridad, no desde el pánico. La vida no va a perdonarte el hecho de que seas una buena persona. Las decepciones llegarán. Las críticas también. Los planes fallarán. Las puertas se cerrarán. Pero los estoicos lo entendieron mejor que nadie. La herida verdadera no viene de lo que pasa afuera, sino de lo que decides sembrar dentro. Cuando transformas el dolor en amargura. Cuando devuelves con desprecio. Cuando dejas que el fracaso te convierta en alguien cínico. Es ahí cuando realmente pierdes. Pero también puedes elegir otra cosa. Puedes decidir que cada caída es una oportunidad para levantarte más justo, más fuerte y más sabio. Marco Aurelio lo escribió con lucidez. Tú decides si esto te degrada o te fortalece. Esa elección es tuya. Y cada vez que lo olvides, vuelve a tu recordatorio. Ese que te conecta con tu centro. Ese que te recuerda que, incluso cuando no controlas el mundo, puedes seguir eligiendo en qué clase de persona te estás convirtiendo. Lección 15. Libérate del peso de agradar a todos. ¿Te has sentido agotado por vivir según las expectativas ajenas? ¿Te sorprendes a ti mismo pensando más en cómo ser aceptado que en cómo ser auténtico? No estás solo. Muchos viven atrapados en una red invisible tejida por opiniones, juicios, miradas, silencios. Marco Aurelio lo resumió así. La ambición es atar la felicidad a lo que los demás piensan. La cordura es atarla a tus propias acciones. Y en esa frase se esconde una gran verdad. Puedes actuar con integridad, con bondad, con esfuerzo, y aún así ser criticado, incomprendido o incluso ignorado. Porque la reacción de los demás no está en tus manos. Lo que sí te pertenece es tu intención, tu coherencia, tu fidelidad a lo que consideras correcto. Y eso es más que suficiente para estar en paz contigo mismo. Pero cuando necesitas que otros te validen para sentir que vales, entregas tu libertad. Es como llevar una correa invisible atada a los aplausos, a los me gusta, a las palabras que quizás nunca lleguen. Y basta un gesto de indiferencia, una crítica injusta o una ausencia de atención para que tu seguridad se derrumbe. Piénsalo.
El artista que deja de crear por miedo al que dirán. El pensador que silencia su verdad por temor a no encajar. La persona que se disfraza a diario solo para ser aceptada en un lugar que no le pertenece. Eso no es vivir, es desaparecer lentamente. La verdadera libertad comienza cuando dejas de buscar aprobación y empiezas a practicar la fidelidad hacia ti mismo. Cuando te preguntas, ¿actué desde mis valores? ¿Fui honesto conmigo? ¿Puse lo mejor de mí en lo que hice? Si respondes que sí, entonces no necesitas explicaciones. No necesitas aplausos. Ya venciste. Dejar de encajar es el primer paso para expandirte. Porque quien intenta encajar en todo, se disuelve. Pero quien se atreve a ser auténtico, incluso en silencio, deja una marca imborrable en el mundo. Recuerda, el sol no pide permiso para salir. El mar no pregunta si puede rugir. La luz no negocia su brillo. Y tú tampoco tienes que negociar tu esencia. Marco Aurelio lo dijo claro. Lo que no transmite luz, crea su propia oscuridad. Así que en vez de esconder tu fuego para ser aceptado, elígete. Y permite que tu luz se vea, se sienta, y transforme. Porque solo cuando dejas de ocultarte, puedes realmente empezar a brillar. La ansiedad no siempre desaparece. Pero puedes aprender a vivir por encima de ella. Como un sabio que camina en medio del caos sin dejar que el caos lo habite. Cada vez que la mente intente arrastrarte hacia el miedo, recuerda. Tú no eres lo que sientes. Tú eres quien decide qué hacer con eso que sientes. Los estoicos no buscaban controlar el mundo. Buscaban dominar su respuesta ante él. Y eso es lo que te proponemos aquí. Volver una y otra vez a ti. A tu centro. A tu claridad. Si este vídeo te ayudó a respirar más profundo, a pensar diferente. O simplemente te recordó que no estás solo. Te invito a que te suscribas al canal. Dejes tu like y compartas este mensaje con alguien que lo necesite. Y si algo dentro de ti se encendió hoy, déjalo escrito en los comentarios con esta frase. Mi paz no depende del mundo, depende de mí. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Donde seguiremos construyendo, paso a paso, una mente fuerte y un alma en calma.